Subimos el telón de la selección mexicana de fútbol y qué mejor manera de hacerlo que con Hércules Gómez, José del Valle y Toño Rodríguez, porque Iván Cisniega, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dijo algo que nos hace como que poner retroceso en esto de que Rafa va a estar hasta el 2030. Y dice, ¿llegará Rafa al 2030? El proyecto está. ¿Es contra balas? No, ninguno. El proyecto está. Hay un contrato con Rafa hasta el 2030. El proyecto está plasmado de esta manera. Toño, ¿tú estás entendiendo lo mismo que yo? Es decir, que la federación no garantiza que pase lo que pase, Rafa Márquez va a estar hasta el final de su contrato. En México lo llamamos cantinflear, que es decir mucho y no decir nada. Y dejar la puerta abierta para decir algo y luego poderte contradecir y que no pase nada. Mira, a diferencia de Cantinflas, Ibar Cisniega tiene cero credibilidad desde mi punto de vista para el trabajo que hace. No digo que no esté capacitado, pero digo que no tiene siquiera las condiciones para hacer un buen trabajo, porque las decisiones importantes están muy por arriba de él. Dicho lo anterior, ¿cómo le vamos a creer al tipo que con su directiva nos dijo que pase lo que pase, ¿no? Cantinfleando. Jimmy Lozano va a ser el técnico de México 2026, bla, bla, bla. Y todavía tiene el descaro para decir en conferencia que Rafa Márquez para el 2030, este es un fútbol, esta es una selección que solamente tiene una cosa garantizada, Caro, que es que las decisiones se van a seguir tomando por dinero muy arriba de estos señores. Nada, escúchame bien, nada garantiza que Rafa Márquez va a dirigir a México en el 2030. Wow. ¿Estás de acuerdo, Hércules? Completamente de acuerdo con Toño. Esta Ibar Cisniega, Davino, esta misma directiva nos mintió a nosotros, el público, la prensa y a su entrenador, porque ellos mismos le dijeron a Jimmy Lozano, es lo más importante aquí. Ellos le dijeron a Jimmy Lozano, pase lo que pase, no te preocupes, deja afuera a estos futbolistas, pura juventud, entre comillas, y no importa la Copa América, vas a ser el técnico en el 2026 en el Mundial. ¿Y qué duró? Nada. Y no te preocupes, Javier Aguirre no te va a hacer sombra. El mismo Javier Aguirre no va a hacer sombra. ¿Y qué creen? No solamente sombra, pero se lo llevó. Que va a ser el director técnico. Ahora esto de Rafa Márquez, si yo soy Rafa Márquez, estoy un poco preocupado. ¿Con qué garantía, con qué cara voy a entrar a esas negociaciones en buena fe y decir, sí, creo en ti? No, no es posible. No solamente mentieron al público, pero a Jimmy Lozano, y aquí, en este instante, le pueden mentir a Rafa Márquez, porque si me preguntas si creo Rafa Márquez va a ser técnico en el 2030, que estamos a, ¿qué? 6 años, lo dudo muchísimo, porque eso dice que algo aceptable fue este mundial y ven con buen ojo el camino de 2030 y que llegue a 2030, porque de repente va a ser eliminatoria, va a haber Copa Oro, va a haber Copa América, si es por ahí una conferencia, lo que ustedes quieran. Uf. Y cualquier cosa, chao. Sí, es que es como que una bomba de tiempo cada torneo para la selección mexicana de fútbol y los proyectos no existen. ¿De qué dependería, José, que Rafa Márquez esté con su trabajo, con su chamba hasta el 2030? Primero que todo, Caro, recuerde una de las frases emblemáticas de ayer. El proyecto no cambia, pero sí las personas, ¿no? ¿De qué depende lo de Rafa Márquez? De los resultados, ¿no? Todos los entrenadores viven de eso, pero claramente yo no creo en las palabras de Ibar Cisniega. Bien lo decía Toño y lo secundaba Hércules. Ibar y Duilio Davino son un par de voceros. A mí por eso me decepcionó que la Bomba Rodríguez, el líder del proyecto, el que en teoría toma las decisiones, no haya dado la cara, que haya mandado a sus voceros para hacer un papelón, un bochorno histórico como el que hicieron ayer, mintiéndole a la gente una y otra vez, mencionando la palabra proyecto, proyecto, proyecto. Yo ayer repasaba en la Real Academia de la Lengua Española las acepciones de proyecto. Las cosas que hacen los directivos del fútbol mexicano no aplican para lo que significa la palabra proyecto. Además hablaban de que después de 4 jornadas la regla de los menores está dando frutos. Por favor, es una vergüenza. Rafa Márquez sabe que en el fútbol no hay garantías. En el fútbol no hay garantías.
Y yo estoy con Hércules. Cuando estemos aquí, Caro, en un segmento de YouTube con usted, con Toño, con Hércules, no sé, en mayo de 2030 y estemos hablando de la previa de la Copa del Mundo que se va a disputar en Marruecos y en España, vamos a estar hablando de una selección mexicana que no va a ser dirigida por Rafael Márquez. Rafa Márquez no puede confiar en la palabra de los directivos que constantemente hacen giros de 180 grados. Rafa Márquez, que conoce las entrañas del fútbol mexicano, cometió un gravísimo error. Rafa Márquez se va a arrepentir de esta decisión que tomó, porque también tenemos que ser muy claros. El Vasco Aguirre no lo pidió. No es que el Vasco Aguirre vaya a tomar muy en cuenta las opiniones de Rafa Márquez. Lo va a escuchar por lo que representa Rafa Márquez para el fútbol mexicano, el capitán histórico en 5 mundiales, porque es discípulo de la Volpe, porque conoce la escuela del Fútbol Club Barcelona, pero está en la vereda, en la corriente opuesta del Vasco Aguirre. Javier Aguirre confía en Amor, confía en el cuerpo técnico que lo ha acompañado en su periplo como entrenador. Puede aprovechar. Rafa Márquez va a ser una opinión, pero no va a ser Rafa una opinión Márquez de peso. puede aprovechar y aprender del Vasco, ya lo dijo, va a ser un máster para mí. ¿Qué importa si te quiere o no te quiere un técnico? Si tú eres su auxiliar, aprendes, aspiras lo que necesites de cara a lo que tú quieres hacer, que es tu objetivo, porque él tiene la ilusión de foguearse en esto que será la selección mexicana de fútbol, pero también de regresar a Barcelona. Miren lo que ha dicho, tengo 2 ilusiones, una ser entrenador de la selección y otra regresar a Barcelona un día como entrenador. Sigo mis procesos y puedo aprender mucho con Javier, va a ser un máster con el mejor entrenador que tiene México hoy. Esto fue algo que pesó en mí, que hizo que tomara esta decisión, y viendo el proyecto que no es solo para el Mundial, sino el siguiente ciclo. Bueno, está clarísimo. Rafa, ¿tú también estás de acuerdo que hizo bien o, como José, se equivocó, Toño? Yo están pagando mucho dinero a Rafa Márquez y que eso se junta, mucho dinero, me refiero a 4 veces lo que está ganando en Barcelona, y decirle que no a eso a alguien que te está ofreciendo mucho dinero es difícil. Y lo sería para cualquiera de nosotros. No lo sé, ¿no? 4 veces fue por poner un número, eso no, obviamente no lo sé, pero es evidente que le están pagando mucho más de lo que le están pagando en Barcelona, eso por un lado. Por el otro, yo también creo que para Rafa fue una decepción que muy rápido salían a poner a Hansi Flick como entrenador del Barcelona, porque él todavía estaba compitiendo cuando todo este maremoto con Xavi, que se fue, que regresó y tal, él todavía estaba compitiendo una muy buena temporada con ese Barça B. ¿Y quién somos nosotros para pensar que él no tenía esa luz prendida en su corazón, esa vela en su casa, pidiendo ser, o él esperando ser el próximo técnico del Barcelona? Lo digo en serio porque tiene las credenciales para hacerlo, es un hombre con mucho nombre en ese club y ya estaba recorriendo el camino de alguna manera. Creo que Rafa se llevó una decepción, esa es una conjetura que saco a título personal, cuando lo bajan de la candidatura tan rápido porque ya tenían a Hansi Flick de alguna manera decidido. Se suma a esto ya ese golpe, digamos, laboral para Rafa, con que le están ofreciendo las perlas de la Virgen, hablando de dinero, no de proyectos, sino de dinero, mucho dinero en selección mexicana. El tipo dice que sí. No creo que se haya equivocado. Al final del día es evidente que va a aprender en este máster con Javier Aguirre, pero, y es un pero súper importante, va a ser un máster online. Porque a mí el escándalo que hubo en la conferencia ayer es que Rafa en ningún momento confirmó, hasta se enojó, que fuera a vivir en la Ciudad de México. Y eso a mí sí me parece, en términos de su trabajo, no en términos de su vida personal, que haga lo que quiera, en términos de su trabajo, me parece imperdonable que esté pensando no vivir en la Ciudad de México. Claro, ¿no? Y cómo estar cercano a la chamba, a la oficina. Todos entendemos a qué nos referimos. Hércules, si no llega a cumplir su contrato a 2030, ¿se queda colgando en el aire o puede volver a Barcelona? No, a Barcelona ya no, lo veo muy difícil. Barcelona, y en algo tenía razón Rafa Márquez, ayer hablaba de que una tercera temporada en lo que era el Barça Athletic, pues era el ciclo de cualquier otro entrenador, ya terminaba su ciclo, poco podía aprender. Hubo reportes de Mónaco, de un equipo en Portugal, que al final del día no se dieron. Entonces Rafa tenía que buscar lo suyo. Si hay un proyecto que él cree que es firme, y no sé por qué puede creer él que sea firme el proyecto de la selección mexicana, pero es una oportunidad, la toma. Entonces las opciones que tenía, eligió la mejor para él. Yo también estoy de acuerdo que tal vez otro año en el Barça Athletic, pues va a servir de muy poco para él.
Toño hablaba de que estaba reportado en ese rol para tomar, después de Xavi, el puesto de director técnico antes de Hansi Flick. Lo que pasa es que el mismo Rafa se dispara al pie solo. Rafa Márquez, en vez de quedarse callado y cuando le preguntan si tiene interés en ese rol, que diga, apoyamos a Xavi, estamos en la decisión del club, él dice, sí, me interesa mucho, y Xavi es técnico activo, entonces eso queda muy mal parado él dentro de ese club. Yo sí creo que Rafa Márquez puede tener un gran futuro en esto, sí, porque pues su conocimiento en el fútbol es otra cosa. No hay un jugador mexicano cerca de esa escuela, ni Hugo Sánchez. En el tiempo de Hugo Sánchez era un gran técnico, un gran jugador, gran técnico, pero lo que puede prometer hoy en día, no hay alguien en el fútbol mexicano que te pueda dar esa promesa de la escuela de Barcelona, pero lo veo bastante difícil si no está en México. Vasco Aguirre, a su edad, no va a tener esa cercanía con el futbolista. Se supone que para eso ahí está Rafa Márquez, y el día a día debe ser donde Rafa Márquez está trabajando con los clubes, los que mejores trabajan, el Pachuca, el Santos, el Atlas, esos clubes que le dan oportunidad a los jóvenes. Debe estar ahí en ese día a día, debe estar hablando donde la mayoría de los futbolistas están, que es en México, no en el viejo continente. Yo veo más probable, ojo lo que voy a decir, veo más probable que antes del 2030 el señor que tengo aquí en la playera, ¿okay? Este señor aquí, el Piojo Herrera regresa a la selección, que Rafa Tom Márquez, Brady a la selección. Eso sí sería una locura. que Rafa Márquez termina siendo el técnico en 2030. Wow, entonces esto de aquí como que se va a quemar Rafa Márquez. A ver, José, última para ti. ¿Es Rafa un DT de nivel para el Barcelona? Yo creo que estaba en el camino a hacerlo. Entiendo lo que dice Hércules, que un tercer año era el final del ciclo, pero por lo menos estaba ahí a un pasito. Más allá de que no le dieron el trabajo, como lo acotaba Toño, que de forma casi inmediata nombraron a Hansi Flick, por lo menos el nombre de Rafa Márquez estuvo en la mesa de conversación, por lo menos estuvo en el debate. ¿Cuántos entrenadores mexicanos dirigen en Europa? Ninguno. ¿Cuántos entrenadores mexicanos salen de la frontera de México? Bueno, algunos dirigen en Centroamérica, en ligas de medio pelo, pero son muy pocos los entrenadores mexicanos que por lo menos están en la mesa de conversación, que por lo menos son considerados. Rafa estaba cerca, ya había logrado lo más importante, estar en ese pequeño círculo como un candidato para dirigir al Fútbol Club Barcelona. Para mí ha dado un paso hacia atrás. La única manera viable, Caro, de que Rafa regrese en algún momento a dirigir al Fútbol Club Barcelona es que sea técnico de México en el 2030, que haga un mundial histórico, que llegue a semifinales, después que agarre, no sé, al Mónaco, a un equipo de segunda línea de España, que haga una temporada fantástica y que después sí llegue al Barcelona. Pero para mí, con esta decisión, Rafa Márquez, en lugar de acercarse a uno de sus objetivos, como él lo describía ayer, que es dirigir al Fútbol Club Barcelona, se alejó. Y al final de cuentas, lo que más me duele, porque yo a Rafa Márquez lo aprecio, lo valoro, es impresionante todo lo que hizo por el fútbol mexicano. Él dijo ayer que tiene dos objetivos en la vida: dirigir a la selección mexicana de fútbol y dirigir al Barcelona. Para mí, Rafa se va a quedar como el perro de las dos tortas, sin una cosa y sin la otra. Y Hércules, Miguel Herrera ya fue. Sus últimos trabajos con Xolos, con Tigres fueron muy malos y está cometiendo el error que cometen muchos entrenadores. En lugar de seguirse preparando, ahora Miguel Herrera es uno más sentado en las mesas de conversación del fútbol mexicano. En lugar de prepararse, en lugar de absorber conocimientos, ahora hace lo que usted y yo y lo que Toño y lo que Caro hacemos, Hércules: sentarse en una mesa frente a la cámara y dar un punto de vista. Eso no es crecer. Miguel Herrera ya fue. Pero te voy a acordar que la tercera vez regresa por la tercera vez el Javier Aguirre a la selección mexicana. Estoy diciendo que es más probable que esté ahí Miguel Herrera que Rafa Márquez en 2030. Bueno. En el fútbol mexicano cualquier cosa puede pasar, ¿ah? Cualquier cosa puede pasar. No cualquiera. Que hay un proyecto, ¿verdad? Yo no lo he visto. Tengo 37 años de edad y no lo he visto y creo que no lo voy a ver. Hay sus excepciones. En fin, pero bueno, el elegido del Barcelona fue Hansi Flick. Supuestamente Rafa Márquez era el favorito de Deco, pero eso es lo que nos dijeron a nosotros. Hay teorías de que jamás estuvo considerado Rafa Márquez para el primero. Ya verá usted qué cree.